Dicen buenas tardes. Mis demás compañeros están intentando ingresar a la clase. Ya. Bien, buenas noches a todos los presentes. Vamos a empezar con la clase de hoy día, que corresponde al avance según la planificación semestral. Hasta que vayan entrando sus compañeras, les voy a ir comentando acerca del examen que van a dar la próxima semana, ¿sí? Ya saben, ¿verdad?, el horario y de lo que se trata el examen de forma virtual, ¿sí? ¿Ya les han comentado? Sí, algo cada docente no ha hablado de eso. Ya. ¿Tienen el horario ya? ¿Les han pasado el horario? ¿A qué hora van a ingresar? No, aún no han pasado el horario. Sí. ¿Cómo no tienen que dar eso? La jefe de carrera seguramente le va a pasar a... Usted es la representante, ¿verdad? A cada representante le va a pasar la jefe de carrera el horario de todas las materias de su semestre para que de esa forma ustedes sepan a qué hora van a ingresar. Porque he visto que hay horarios que no están bien dentro del horario que ustedes pasan clase. Por ejemplo, el de botánica me parece que ustedes van a dar el día jueves. Creo que está a las 7:50, si no me equivoco. Un segundo. Segundo. Ustedes están el día jueves 4 de junio. Botánica darían examen de las 7:50 de la mañana hasta las 8:50. ¿No le han comunicado eso? Dicen mis otros compañeros quieren ingresar a la clase. Ya. Bien, chicos, buenas noches. Vamos a empezar entonces la clase de hoy día. Como ya estábamos viendo los temas de lo que es morfología o estructura interna del vegetal, vamos a continuar con otro órgano del vegetal que viene a ser la hoja, ¿sí? Los anteriores temas fueron morfología de lo que es raíz y tallo, y ahora vamos a ver todas las características que presenta la hoja, ¿sí? Muchas veces no tenemos una definición correcta de lo que es una hoja, o cuál es la función específica que cumple dentro o en un vegetal. ¿Para qué le sirve? ¿Por qué está ahí? Muchas veces creemos que solamente está
de adorno por los colores llamativos que presentan algunos tipos de hojas, pero cada órgano, como les mencionaba, cumple una función específica, ¿no? Dentro de el vegetal, ¿sí? Entonces, ¿qué viene a ser la hoja? La definición, la hoja viene a ser una expansión lateral y laminar del tallo con simetría bilateral y crecimiento ilimitado, porque no hay un crecimiento o un tamaño específico de la hoja. Varía o va a variar, depende del vegetal donde se encuentre, ¿sí? Entonces, por eso es que vemos hojas grandes, pequeñas, ¿no? Medianas, en fin, hay de todos tamaños. ¿Cuál es el origen de la hoja? Las hojas se originan de una estructura que forma parte de la semilla, que es la yémula o plúmula del embrión, ¿sí? Y siempre tiene un origen exógeno. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a tender a salir fuera de la tierra, ¿sí? Va a crecer hacia afuera, ¿sí? Entonces ese viene a ser el origen de la hoja. ¿Cuáles son las funciones que cumple la hoja en el vegetal? Las funciones, una de las principales funciones es que ahí en esta estructura o en este órgano vegetal se puede realizar la fotosíntesis, ¿sí? La fotosíntesis es la forma de autoalimentación que tiene el vegetal, ¿verdad? Que lo realiza en las células donde se encuentra la clorofila de la planta. Entonces, como las hojas generalmente todas son verdes, entonces en esa zona vamos a encontrar lo que es la clorofila y por lo tanto ahí se va a desarrollar lo que es el proceso de fotosíntesis, ¿no? También puedes realizar a través de la hoja de la planta la respiración y la transpiración, que los realiza a través de las células estomáticas que ya estuvimos viendo cuando estábamos viendo los tejidos internos y las células vegetales. Entonces, a través de los estomas, por ejemplo, realizan la respiración y la transpiración, ¿no? Que es el intercambio de sustancias gaseosas, ¿no? Como la absorción del dióxido de carbono y la expulsión de oxígeno, ¿no? O también pueden secretar algunos tipos de sustancias líquidas, como es el caso del agua, ¿verdad? Cuando la planta tiene sobresaturación de agua. También es un conducto para la distribución de la savia, ya que a través de las hojas también se encuentra lo que es el sistema conductor, ¿no? O las nervaduras que se llaman en las hojas para poder realizar el transporte de diferentes tipos de nutrientes, ¿sí? ¿Qué otras características presenta una hoja? Una hoja presenta características, ya les mencionaba que es una expansión lateral y laminar del tallo, ¿no? ¿Por qué laminar? Porque tiene forma de lámina, ¿no? Y lateral porque sale a ambos lados del tallo, ¿no? A los laterales. Es un órgano que forma parte del tallo, ¿no? Porque es el tallo quien lo sostiene. Presenta un crecimiento limitado dependiendo de la especie del vegetal donde se encuentre. Generalmente es de color verde, ¿no? Gracias a la presencia de clorofila que se encuentra en esta zona. Se origina o sale de los nudos del tallo que se denominan y presentan yemas en las axilas, ¿no? Otra importancia que presenta la hoja viene a ser la importancia que tiene esta hoja, ¿no? Entonces, las hojas, por ejemplo, presentan el metabolismo o realizan el metabolismo en la planta, ¿no? Que son procesos fisiológicos que se dan dentro de ella. Ayuda en la purificación del aire, absorbiendo el dióxido de carbono. Muchas hojas se utilizan como alimento, por ejemplo, ¿no? Casi a diario consumimos, por ejemplo, las ensaladas, ¿no? Y la mayoría son hojas, ¿verdad? Como es el caso de la lechuga, de la espinaca, por ejemplo, del repollo, ¿no? Vienen a ser hojas de diferentes vegetales. En la medicina también se utilizan hojas porque en muchas plantas medicinales podemos encontrar el principio activo o la propiedad medicinal se encuentra en las hojas, como es el caso del eucalipto, por ejemplo, ¿sí? En la industria también son bastante utilizadas las hojas, muchas veces para la elaboración de diferentes productos, ¿no? Y en cuanto a los fertilizantes, también se utilizan bastantes
hojas como materia prima, ¿no? ¿Cuál es la parte que presenta una hoja? Una hoja generalmente presenta esta forma, ¿sí? Esta es una forma, se puede decir la forma más común de las hojas que presentan la mayoría de las plantas, ¿sí? ¿De qué consta una hoja o qué estructuras debe tener una hoja para ser considerada hoja? Porque hay estructuras que son muy parecidas a las hojas, pero que no se consideran hojas, ¿no? La principal estructura viene a ser la que está protegida por una estípula que se llama, que es esta estructura de aquí, y lo que se encuentra aquí viene a ser una yema axilar, ¿sí? Entonces, si no hay yema axilar aquí, esta estructura no se considera hoja, ¿sí? Entonces, todas las hojas presentan aquí una yema axilar, ¿no? Donde también forman parte de las hojas, la parte más abultada o más llamativa, que se llama limbo. Toda esta parte más extensa o más grande se denomina limbo, el limbo de la hoja, ¿sí? El peciolo viene a ser una estructura o una estructura que conecta la parte del limbo con el tallo, y una vez cuando se va a insertar el peciolo al tallo, en algunos casos las hojas presentan una estructura tipo ensanchada o más gruesa que se denomina la vaina, ¿sí? Pero las partes esenciales que debe tener una hoja tienden a ser tres específicamente: el limbo, el peciolo y la yema axilar, ¿sí? Esas son las tres estructuras principales que puede presentar una hoja. Estas son las partes. Bien. Las hojas, como les decía, tienen formas diferentes, tienen tamaños diferentes, algunas tienen colores diferentes, algunas son más delgadas, más gruesas. Entonces, por donde la veamos la hoja, la podemos llegar a clasificar, ¿sí? Por la forma, por la consistencia, por la base, si tiene o no tiene peciolo. Hay hojas que no presentan limbo, por ejemplo, como las hojas de los pinos, ¿no? Entonces, todas esas características son consideradas para el momento de llegar a la clasificación de las hojas, ¿sí? Entonces, según la clasificación o según la nomenclatura foliar, que es la clasificación de las hojas pueden ser, por ejemplo, se denomina una hoja incompleta cuando no presenta una de las tres estructuras que les mencioné que forman parte de la hoja. O no tiene limbo, o no tiene peciolo, o no tiene vaina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si no tiene una de esas tres estructuras, pues por lo tanto se considera una hoja incompleta. Como es el caso de esta plantita. Esta planta es del zapallo, ¿sí? Entonces, esta planta tiene limbo, esta hoja tiene limbo, tiene el peciolo, pero no tiene una vaina, ¿sí? No presenta la estructura engrosada que se inserta en el tallo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, se denomina una hoja incompleta, ¿sí? La hoja peciolada viene a ser la hoja típica o la hoja completa, que se puede llamar también, porque es una hoja que presenta limbo, peciolo y vaina, ¿no? Las tres estructuras principales, ¿no? Además de la yema axilar. Y luego están las hojas sésiles, que son las hojas que no presentan peciolo, no presentan este palito que los inserta al tallo. El limbo, o la parte más ensanchada, más abultada, está completamente insertada al tallo, como es el caso de la sábila, por ejemplo, de la aloe vera, esta planta, ¿sí? Esta hoja no presenta un peciolo, ¿sí? Lo mismo que esta hoja de acá, ¿sí? Que le llaman la espada de San Jorge, ¿no? No presenta peciolo, ¿sí? Entonces, por eso se denomina una hoja sésil también, ¿no? Entonces, por esas características se llegan a clasificar las hojas, ¿sí? Otras características que presentan algunas hojas viene a ser la hoja perfoliada. ¿Por qué se denomina una hoja perfoliada? Porque es una hoja que la atraviesa completamente el tallo, fíjense acá, ¿sí? Pero solamente un lado, ¿sí? No la atraviesa, por ejemplo, como es esta otra hoja,
que se denomina connado perfoliado, que es una hoja que la atraviesa completamente el tallo, ¿sí? Entonces, esta en un extremo la atraviesa el tallo, ¿no? Entonces, esta hoja se denomina perfoliada. Y la hoja connado perfoliado es una hoja que la atraviesa completamente por el centro el tallo, ¿no? Pareciera una hoja insertada completamente en el tallo. Otro tipo de hoja viene a ser la hoja fenestrada. ¿Qué características tiene la hoja fenestrada? Es una hoja que pareciera ser que estuviera rota, ¿sí? En realidad tiene unas hendiduras bastante pronunciadas, ¿no? Pero es característica de esta hoja fenestrada, ¿no? Las presentan las hojas de salón, más o menos de plantas de salón que las utilizan para la sombra, por ejemplo, ¿no? Y son bastante llamativas por las estructuras que presentan, ¿no? Estas hojas le llaman, por ejemplo, tienen nombres comunes como la costilla de Adán, la hoja de Eva, le llaman, ¿no? Y son bastante grandes, ¿no? Y las colocan en jardinería, en maceta más que todo, para colocar en las partes de adentro de algunos salones, ¿no? O en los pasillos, por ejemplo, ¿no? Por la forma que presenta, ¿no? Entonces esta hoja, que parece rota, se denomina hoja fenestrada. Otro tipo de hojas viene a ser la hoja que se denomina con el peciolo alado. Esta hoja pareciera tener dos hojitas, fíjense. Característica de los cítricos, esta, como la hoja de la naranja, por ejemplo, ¿sí? Este de acá viene a ser el limbo, que es la parte más abultada. Esta estructura de acá viene a ser el peciolo, y el peciolo presenta como un alito, ¿sí? Entonces, esta estructura de acá se denomina peciolo alado, porque tiene unas alitas, ¿no? Entonces, el limbo, el peciolo con alitas, es característica de este tipo de hojas denominado peciolo alado, ¿sí? Otra forma de hojas, de clasificar a las hojas, vienen a ser las hojas denominadas pseudotallos. ¿Qué es un pseudotallo? Pseudo significa falso, ¿sí? Entonces, fíjense, en esta imagen de aquí es una planta de plátano, ¿verdad? El plátano, el tallo en realidad lo presenta de tipo subterráneo, bajo el suelo. Esto que vemos a simple vista, que supuestamente está sosteniendo las hojas, vienen a ser unas vainas, ¿sí? ¿Por qué unas vainas? Porque son como una estructura tipo como unas canaletas, ¿sí? Entonces, estas son parte de las hojas, esas vainas, ¿sí? Que están formando este falso tallo que se denomina. Entonces, por eso cuando, no sé si ustedes han visto, cuando cortan este tallo del plátano, por ejemplo, se deforma y salen varios anillos, ¿sí? Varias estructuras en forma de anillo, ¿no? Entonces estas vienen a ser las vainas que forman este falso tallo en el caso del plátano, ¿sí? Pero el tallo verdadero de este plátano es de forma subterránea, ¿sí? Por eso cuando nosotros, cuando se quiere hacer una nueva planta de plátano, se saca una estructura del suelo que viene a ser el tallo, ¿sí? Entonces, de esa forma, podemos hacer una nueva planta, por ejemplo, de lo que es el tallo, ¿sí? Entonces, también es otro tipo de hoja que tiene esa modificación, ¿sí? Según el número de limbos que presentan las hojas, también se clasifican por la cantidad de limbo. ¿Qué viene a ser un limbo? La estructura más ensanchada, ya les mencioné, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, según el número de limbo están las hojas simples y las hojas compuestas. ¿Cuál es la diferencia entre una hoja simple y una hoja compuesta? Una hoja simple está compuesta por un solo limbo, una sola estructura, que se entera, no está dividida en foliolos. Ahorita les voy a mostrar qué es un foliolo. Y presenta el limbo, el peciolo, la vaina y la yema axilar, ¿sí? Esa es una hoja simple. Y las hojas compuestas están compuestas por varios foliolos. Estas estructuras de aquí, que parecieran ser hojitas, no vienen a ser hojas. La hoja es
el conjunto de todos estos foliolos. ¿Por qué? Porque esto no puede ser una hoja. Porque aquí en estas yemas axilares o en estas axilas no tienen las yemas axilares. La yema axilar está aquí, ¿sí? Entonces, esta yema axilar está aquí y eso me quiere decir que todo esta es una estructura o es una hoja, ¿sí? Entonces, pueden haber, se denomina una hoja compuesta cuando presenta a partir de 2 foliolos, ¿sí? 2, 3, 4, 5. Hay hojas que tienen 10, 20 foliolos, ¿no? Como las hojas de tamarindo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas hojas vienen a ser compuestas, ¿sí? Entonces, por el número de foliolos también se puede clasificar lo que son las hojas, ¿sí? Recuerden que los foliolos son estas estructuras que parecieran ser hojitas pequeñas, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos clasificar las hojas compuestas? Se clasifican en bifoliadas cuando presentan 2 foliolos, solamente 2 estructuras de esta, ¿no? Tal es el caso de la hoja de la haba, por ejemplo, ¿sí? La hoja de la planta de la haba tiene 2 foliolos. O trifoliada cuando presentan 3 foliolos, solamente 3 estructuras. Estas 3, por ejemplo, de acá, presentan la hoja de la planta del frijol, ¿sí? Y luego están las hojas pinnadas. A partir de los 5 foliolos, por ejemplo, esta de aquí es una hoja pentafoliada. ¿Por qué? Porque tiene 5 foliolos. Cuando tiene cuando tiene 2 foliolos se denomina bifoliada. Cuando tiene 3 foliolos, trifoliada. Cuando tiene 4 foliolos, tetrafoliada. Y cuando tiene 5 foliolos, pentafoliada, ¿sí? A partir de los 5 foliolos, 6, 7, 8, 10, 20, se denomina ya una hoja pinnada, ¿sí? ¿Qué es una hoja pinnada? Son foliolos en gran número que salen de una misma estructura, ¿sí? Y están las hojas paripinnadas, por ejemplo. ¿Cuándo se denomina una hoja paripinnada? Cuando en una hoja compuesta termina en 2 foliolos. El final es 2 foliolos. Aquí esta termina en 1, por ejemplo. Esta se denomina imparipinnada. Fíjense, esta de aquí. Porque termina en un foliolo, ¿no? Es un número impar, ¿sí? Entonces esta sería una hoja imparipinnada. Y cuando termina la hoja pinnada en 2 foliolos, aquí en la puntita, como decimos, se denomina paripinnada, ¿sí? Porque termina en un par. Luego están las hojas opositipinnadas, que son cuando una hoja compuesta de un mismo nudo de estas estructuras de aquí, salen 2 foliolos a ambos lados. Entonces, uno se impone al otro, ¿no? Entonces, esas hojas son las de tipo opositipinnada, porque se oponen una a la otra, ¿sí? Pero hay otras hojas que salen, otros foliolos que salen uno para este lado y de acá viene a salir el otro, ¿no? No se antepone este de aquí, por ejemplo, ¿sí? Es como si elimináramos este foliolo de acá, ¿sí? Entonces, si sale uno hacia este lado, otro hacia este lado, están alternando unas a otras los foliolos, ¿no? Entonces, esas hojas compuestas se llaman alternipinnadas, ¿sí? De alternas. Según el estudio del limbo o de los lados que presentan las hojas, se puede denominar o tiene varias denominaciones o varios nombres, ¿sí? Por ejemplo, la parte de arriba podemos decir o se dice la parte superior, la parte ventral, el haz o la parte adaxial, ¿sí? Y la parte de abajo se dice la parte inferior, dorsal, en vez o abaxial, ¿sí? Esos son términos que comunes en botánica, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo en laboratorio lo que más utilizo es la denominación el haz, que es la parte de arriba, y el en vez, que es la parte de abajo, ¿sí? Entonces, de esa forma, no digo la parte de arriba o la parte de abajo, aunque es lo mismo, ¿sí? Pero en botánica se dice en estos términos, ¿sí? Solamente para que ustedes sepan cómo nombrar las partes del limbo, ¿sí? Otra forma que se llegan a clasificar las hojas vienen a ser según la nervación que presenta.
Según la nervación, las hojas pueden ser uninervias cuando presentan una sola nervadura. ¿Qué tipo de hojas presentan una sola nervadura? Esta es del pino, ¿sí? ¿Cuáles son las hojas del pino? Estas estructuras que parecen unos filamentos, ¿sí? Entonces, esas estructuras presentan solamente una nervación. Si yo hago un corte en laboratorio y lo observo en el microscopio, voy a ver que solamente tiene una línea, ¿sí? Entonces, a través de esa línea está lo que es el sistema conductor que va a nutrir a mi vegetal, ¿sí? Entonces, estas hojas de pino se denominan uninervias, ¿sí? Y luego están las hojas plurinervias, por ejemplo. ¿Cuáles son las hojas plurinervias? Las que tienen gran cantidad de nervaduras, ¿sí? Y casi son la mayoría. Y se clasifican según la cantidad o la forma de las nervaduras que presentan. Están las paralelinervias, por ejemplo, que son hojas que tienen nervaduras paralelas, como es el caso de la gran mayoría de las monocotiledóneas, por ejemplo, ¿sí? Tienen las nervaduras así rectas, paralelas una a las otras, ¿sí? Nunca lo vamos a ver entrecruzado o ramificado, por ejemplo, ¿sí? Luego están las hojas que presentan una nervadura pectinervia o pinnatinervia que se llama, que son generalmente la gran mayoría de las hojas de las dicotiledones que presentan unas nervaduras de tipo ramificada, ¿sí? Entonces, esas hojas se denominan pinnatinervias, ¿sí? Esas hojas que tienen una nervadura ramificada, características de las dicotiledones. Y luego están las hojas palmatinervias o digitinervias que se llaman, que se caracterizan por que de una sola base o de un solo punto van a salir las otras nervaduras de tipo secundario, ¿sí? Entonces se asemejan a la palma de una mano, por ejemplo. ¿Quiénes presentan estos tipos de hojas? La hoja de la papaya, por ejemplo, del macororó, presentan esa forma de sus hojas, ¿no? Entonces, según la característica de las nervaduras, se las llega a clasificar. Luego están las hojas que se denominan curvinervias. ¿Cuáles son estas hojas? Como su nombre lo dice, las nervaduras las presentan de tipo curvas, ¿sí? Como la hoja del matico, la hoja del llantén, por ejemplo, que son estas plantitas de acá, presentan una nervadura central y las otras de forma de círculo, así de esta forma, ¿sí? Entonces, por eso se denominan curvinervias, ¿no? De curva viene el nombre. Y las hojas que presentan nervaduras pertinervia vienen a ser hojas que presentan una estructura interna central, fíjense, bien en el centro está el punto y de ahí se irradian las demás nervaduras, ¿no? Que salen en todo el contorno del agua. Estas hojas o estas nervaduras representan generalmente las hojas que tienen una forma circular, ¿sí? De esa manera. Bien, seguimos con la clasificación de las hojas. Otra forma de clasificar a las hojas es según la consistencia que presentan. ¿Cuál es la consistencia? Al tocarla, ¿cómo yo la siento? ¿Sí? Si son blandas, si son duras, si son gruesas, si son delgadas, ¿no? Entonces esa viene a ser la consistencia. Entonces esa característica también es una forma de clasificar a las hojas. Y según su consistencia, las hojas se clasifican en carnosas, por ejemplo, suculentas, que son estas hojas de estas plantas las suculentas que le llaman, que la utilizan generalmente para colección, ¿no? Por la forma que presentan de unas flores, ¿no? Entonces, esas características de estas hojas son bastante gruesas, son blandas, ¿no? Entonces, tienen bastante reserva de agua, entonces se las denomina carnosas o suculentas. Hay otras formas que presentan las hojas, otra consistencia que vienen a ser las hojas de tipo coriácea. ¿Cuáles son estas hojas? ¿Qué características presentan? Son hojas bastante gruesas, bastante rígidas, ¿no? Y se las denomina coriáceas porque son gruesas como un cuero seco, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre, ¿no? ¿Quiénes las presentan? Las hojas estas de
de la orquídea, por ejemplo, como es el caso de la Cattleya, ¿no? Que es la típica orquídea lila, ¿no? Entonces, esas presentan esa forma de las hojas o esa característica. Luego están las hojas membranáceas, que vienen a ser hojas bastante delgadas, ¿no? Que al tocarlas yo las siento que son bastante delgadas, blandas, flexibles, ¿no? Tienen esas características. Y las hojas papiráceas son hojas delgadas, pero parecieran tener una consistencia de papel, ¿sí? Parecieran ser como las hojas secas más o menos, ¿no? Incluso cuando yo las froto o las toco con la mano, tienen esa característica o ese sonido como de una hoja de papel, ¿no? Entonces, según su consistencia, de esa manera se pueden clasificar lo que son las hojas. Según la filotaxis, también se llegan a clasificar las hojas. ¿Qué viene a ser la filotaxis? Es la inserción de las hojas al tallo. Entonces, se pueden clasificar las hojas, por ejemplo, en alternas, cuando sale una estructura o una sola hoja a cada lado del tallo. Fíjense, una se alterna a la otra, ¿sí? En cambio, hay otros tipos de hojas que vienen a ser las hojas opuestas, por ejemplo, que estas, una se interpone a la otra, a ambos laterales del tallo, ¿sí? Entonces, según la filotaxis, están las hojas alternas y las hojas opuestas, ¿sí? También por la superficie que presentan se pueden clasificar a las hojas. Hay hojas, por ejemplo, que se denominan glabras, que son las hojas que no tienen resaltos o no tienen pelitos, por ejemplo, ¿no? Y luego están las hojas pilosas, que son las hojas que tienen pilosidades, que son los pelos, ¿no? Que es una hoja completamente revestida de pelos, ¿no? Entonces esas se denominan hojas pilosas. Las hojas lisas son hojas bien suaves que ni siquiera se les siente la nervadura que presentan. Son bastante suavecitas. Y las hojas rugosas son hojas bastante arrugadas, fíjense, que tienen gran cantidad de nervaduras, por eso tienen esa estructura bastante rugosa, ¿no? Como si estuvieran arrugadas completamente. Las hojas también presentan diferentes modificaciones, como es el caso de los cotiledones, las escamas y las brácteas, por ejemplo. Los cotiledones vienen a ser hojas generalmente carnosas, pero son hojas modificadas, como es el caso de la cebolla, por ejemplo, ¿sí? La cebolla presenta una parte de sus hojas, ¿no? Como es el caso de la vaina, por ejemplo, que vienen a ser denominadas cotiledones, ¿no? Prácticamente, que es lo que nos sirve o lo utilizamos de alimento, ¿sí? Las escamas vienen a ser otro tipo de hojas modificadas que las presentan estas estructuras de las bromelias, por ejemplo, como es el caso de la piña, ¿sí? Estas estructuras que parecen unas escamas, ¿no? Son hojas modificadas ¿para qué? Para proteger cada una de las flores que presenta este tipo de planta, que viene a ser el caso de la piña, ¿sí? Entonces esas son modificaciones de las hojas. Las brácteas o bracteolas vienen a ser otras modificaciones de las hojas que generalmente lo asimilamos o la nombramos como flores, por ejemplo. Tal es el caso de la Santa Rita. La Santa Rita viene a ser una hoja modificada. En realidad esta no es la flor ni es parte de la flor, solamente es una estructura cercana a la flor. En realidad la flor de la Santa Rita es esta pequeñita aquí, ¿sí? ¿Cuál es la función de las brácteas en las diferentes plantas? Siempre se encuentran cerca de lo que son flores pequeñas y las brácteas son bastante coloridas, ¿sí? ¿Por qué son coloridas? Porque los insectos o los polinizadores lo que les atrae es el color muchas veces de las flores, ¿no? Entonces, fíjense, si esta Santa Rita, por ejemplo, que tiene un color pálido la flor y es bastante pequeña, si no presentaran estas brácteas que hay de diferentes colores, ¿verdad? Hay roja, hay lilas, hay amarillo, ¿no? Hay naranja, la Santa Rita, ¿no? Pero viene a ser la bráctea el que tiene el color diferente, ¿no? La flor tiene el mismo color, todas las especies que veamos de Santa Rita. Entonces, la característica de estas brácteas es atraer los polinizadores para que
fecunden esta flor, ¿sí? Lo mismo pasa con la flor de Navidad que decimos, por ejemplo. Esta estructura de aquí, esta pequeñita del centro, vienen a ser las flores que son bastante pequeñitas. Y estas más grandes, ¿no? No son parte de la flor, son brácteas, son hojas modificadas, coloridas, para atraer la atención de los polinizadores y que lleguen a polinizar estas flores que son pequeñas de acá, ¿sí? Entonces, esa es la función de las brácteas, que son modificaciones foliares. Lo mismo pasa con los anturios, por ejemplo, fíjense. Esta de aquí viene a ser la flor del anturio y esta viene a ser una hoja modificada, colorida, ¿no? Que ha sufrido ese cambio para atraer los polinizadores y que fecunden esta flor. Lo mismo pasa con los tulipanes, que son estas estructuras acá. Esta estructura de acá viene a ser una hoja modificada y la flor es esta estructura de acá amarilla, ¿no? Que tienen pequeñas florecitas y que son polinizadas por diferentes insectos, por ejemplo, ¿no? Entonces esas son modificaciones que se dan en las hojas. Las espinas son otra forma de modificaciones de las hojas. ¿Por qué? Porque generalmente en las plantas de los cactus, por ejemplo, no presentan hojas, pero sí presentan espinas. Se dice que las espinas son modificaciones de las hojas porque todas las plantas que presentan hojas tienden a perder líquido durante la noche, ¿sí? Y estos cactus, como viven en lugares secos, áridos, en zonas donde no llueve frecuentemente, entonces evitan tener hojas para evitar la pérdida de agua, ¿no? Entonces, ellos tienen que tener bastante reserva de lo que son células de agua para llegar a sobrevivir, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a veces cuando uno presenta o tiene una planta, por ejemplo, o trae un cactus de un lugar seco a una zona que es más, donde llueve más frecuentemente, entonces al cactus le aparecen unas hojitas, ¿sí? Porque ahí sí el cactus necesita perder bastante agua para que no se llegue a morir por la saturación de agua, ¿no? Entonces, en el caso de los lugares donde hay bastante, no llueve bastante, entonces los cactus no presentan hojas y presentan espinas, ¿no? Pero se dice que las espinas son modificaciones de las hojas. Entonces, las hojas se las puede clasificar por donde las miremos, ¿sí? Según la forma que presentan, fíjense, son bastante diversas, ¿sí? Si nos pusiéramos a estudiar una por una la hoja, fíjense, no terminaríamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas son diferentes, ¿sí? Y van a observar, ¿no? Que donde miren a la planta que observen, no, una hoja no se parece a la otra, ¿sí? Aunque sí hay algunas que son generalmente más abundantes, como es el caso de la hoja ovada o la hoja elíptica, por ejemplo, o esta que tiene una forma de corazón, ¿no? O esta